la pandemia, hermanos, muchos se opusieron a tomar medidas, incluso se opusieron a la vacunación, porque decían que la pandemia era inventada, que era una conspiración del gobierno, que no era cierto. Pero dentro de las iglesias, hermanos, muchos se rehusaron a suspender las medidas, se rehusaron a usar el cubrebocas, el gel, la sana distancia y aún a vacunarse, porque tienen una idea de que los cristianos no se enferman, hermanos. Y hoy vamos a estudiar este tema, va a estar bastante interesante. Les pido a los hermanos que están aquí que no se me duerman, a los que están en internet que se queden hasta el final, porque muchas veces y tristemente los videos de YouTube al principio entran todos y conforme va pasando el tiempo pues se van saliendo y todo el video está lleno de contenido y de información para que podamos saber por qué dicen que no se enferman. Ya sabemos que hay mucha gente que dice que no, pero ¿por qué, hermanos? Y si otros dicen que sí, ¿por qué sí? Aquí no se trata de que uno dice que sí y uno dice que no y que cada quien pueda tener la razón, sino de estudiar los dos lados y tomar una decisión en base a las escrituras. ¿En qué se basan, hermanos, para decir que los cristianos no se enferman? Porque es importante estudiar los argumentos que ellos puedan dar, porque si la palabra de Dios dice que los cristianos no se deben enfermar, entonces los cristianos no se deben enfermar, hermanos, porque la palabra de Dios es veraz. Dice el apóstol Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, si hay una palabra que parece decir eso, es esta que vamos a estudiar ahorita en Isaías capítulo 53. Vamos a leer el verso 4 y el verso 5, hermanos. Ojo, y les repito, si de repente no pueden escuchar el video, deténganlo, pongan ahí un recordatorio, algo, porque va a estar lleno de principio a fin de información muy importante respecto a este tema. Dice el versículo 4, Isaías 53, está hablando Isaías acerca de nuestro Señor Jesucristo, y dice, ciertamente, ojo con eso, hermanos, porque aquí no se trata de decir, no, yo digo que no se enferman, no, yo digo que sí se enferman. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, dice el verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al principio, hermanos, del verso 4, ¿qué dice? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. A final del verso 5 dice que por su llaga, por su cruz, por su herida, por su sacrificio expiatorio, fuimos nosotros curados. Según esta interpretación, hermanos, cuando Jesús estaba en la cruz, Él fue cargado con todas las enfermedades habidas y por haber. Así como les dije en un estudio pasado, que el Padre había cargado en Él el pecado de todos nosotros, así estas personas basadas en este texto creen que Jesucristo fue cargado de todas las enfermedades, el cáncer, la diabetes, el SIDA, el glaucoma, hasta el COVID-19 que todavía ni existía, todo fue cargado en Él, porque dice ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y por su sacrificio, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces dicen, como Él ya llevó nuestras enfermedades y por su llaga nosotros ya fuimos curados, entonces por fe en la palabra de Dios
ya no nos debemos enfermar de nada. Una religión, hermanos, que ofrece que usted no se enferme jamás y que si usted está enfermo se sane, pues es bastante atractiva. Por eso se hacen campañas de sanidad. Por eso la religión de Pare de Sufrir fue tan exitosa, porque la gente quiere dejar de sufrir, quiere dejar de enfermarse, de estar enfermo, y los que están sanos no se quieren enfermar. Entonces dicen, eso me gusta una religión donde uno ya no se va a enfermar, o donde si estás enfermo, pues vas a sanar. ¿Qué necesitas para sanar según esta interpretación? Tener fe en esta palabra. Dice la palabra de Dios que Cristo llevó ya nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Si ustedes tienen fe en esa palabra, ustedes sanan. Si ustedes no sanan, es porque no tienen fe. Así se maneja el asunto. Si se permanece enfermo, oiga, ¿por qué yo no he sanado? Pues que no tienes fe todavía. Tienes que creerlo, tienes que confesarlo, tienes que declararlo con tu boca, porque en tu boca hay un milagro y todas esas cosas que todos hemos oído. Bueno, vamos a suponer que es cierto y que los cristianos ya no se enferman. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestras enfermedades. Pero ¿qué dice también el verso 4, hermanos? Que Él sufrió nuestros dolores. De manera que también pudiéramos interpretar que al cristiano no nomás no se debe enfermar, o si está enfermo, no nomás debe sanar, sino que el cristiano no le debe doler nada, porque ya llevó Él nuestras enfermedades. Isaías, hermanos, aquí está hablando acerca del Mesías y lo que Él iba a hacer. Yo, cuando alguien me dice, no, es que Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, yo le pregunto, ¿ya no te duele nada? Si te piso ahorita, ¿no te duele? No, pues sí, ahí sí me duele. ¿Y por qué te duele? Si Él ya sufrió tus dolores, ya no tendrías por qué dolerte. Pero déjenme explicarles, hermanos, para que entiendan un poquito mejor cómo funciona todo esto. Isaías está hablando de lo que iba a venir a hacer el Mesías y por qué iba a venir a hacer eso. En el principio, en Génesis 1, hermanos, dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todas las cosas. Y cada cosa que Dios iba creando decía, y vio Dios que era bueno. Y luego hacía otra cosa Dios y decía, y vio Dios que era bueno. Todo, hermanos, lo que Dios hizo en el principio era bueno. Dice Génesis 1:31, ahí cuando se acaba el capítulo, no lo busquen, hermanos, yo se los leo. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. No había muerte, hermanos, no había dolor, no había enfermedad, ni había maldad. Porque de repente mucha gente se confunde y dice, pues si Dios, ¿por qué la gente es mala y roban y matan y hay tanta injusticia, tantas mugres enfermedades? Hay que tener esto claro, hermanos, Dios no creó nada de eso. El cáncer, el COVID, ni una enfermedad. El ser humano no estaba diseñado, no estaba creado para morir. ¿Qué pasó entonces? Dios le dijo al hombre, no coman de eso, porque el día que coman ciertamente morirán. Desobedecieron. Adán y Eva fueron tentados por la serpiente, comieron, y la rebelión, hermanos, el pecado trajo toda la porquería que vemos ahorita. ¿Por qué hay secuestros? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay injusticia aún entre los jueces? Corrupción entre los gobernadores. ¿Por qué hay
enfermedades, COVID, todo lo malo que usted ve a su alrededor es consecuencia del pecado. No es creación ni voluntad de Dios. Eso lo tenemos que entender, hermanos. No era la voluntad de Dios. Cuando desobedecen y Dios está juzgando de uno por uno a la serpiente, a la mujer, a Adán, le dice a la mujer en Génesis 3:16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera, ¿qué dice, hermanos? Tus dolores. Les pregunto así sin que lo vean porque ya todos se lo saben. Los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Por cierto, feliz Día de las Madres, otra vez que acaba de pasar. El dolor, hermanos, tan feo que les da a las mujeres, porque da miedo cuando está viendo una que da luz. No se le acerquen, hermanos, si no es su esposa. Uno se le acerca a la que es la de uno porque hay que acercarse, pero si no, da miedo, hermanos. Mi suegra se le acercó a mi esposa y la dejó toda arañada y le decía a mi suegra: apriétame, y le apretaba la mano y se la arañó y todo. Esos dolores no eran parte de la voluntad ni de la creación de Dios. Dios no dijo, hermanos: voy a diseñar a la mujer y voy a hacer que cuando dé a luz le duela bien feo. Pero ahí está diciendo, sí, aquí lo está diciendo, pero es una consecuencia del pecado. Es muy diferente una consecuencia a que haya sido creación y voluntad de Dios. Adán le dijo: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y en el verso 15, hermanos, ahí de Génesis les dice: y pondré enemistad, le está diciendo a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Por causa del pecado, todo lo que Dios había creado cayó en un caos. El hombre se empezó a enfermar. La mujer empezó a celar a Adán. Adán le empezó a valer su mujer y empezó a ser áspero con ella. Los animales empezaron a comer entre ellos. Los hombres empezaron a comer a los animales. Empezó el COVID-001. Todo empezó ya por causa del pecado. Y Dios, hermanos, que en un principio no había creado nada de esas porquerías que vinieron como una consecuencia del pecado, dispone un plan para corregir todas las cosas al estado original. Fíjense bien, hermanos, aquí estamos en Génesis 3 y Dios ya tiene un plan. Dice Dios: yo lo tenía desde antes del que creara el mundo. Yo ya tenía el plan para arreglar el cochinero que iban a hacer. ¿Cuál es ese plan? Enviar a su hijo, la simiente de la mujer. Realmente la mujer no tiene semilla, la semilla la pone el hombre, pero aquí dice la profecía: la simiente de la mujer, porque ese hijo no iba a ser hijo de un hombre, sino que iba a ser hijo de Dios. Iba a venir a corregir todo lo que había venido por causa del pecado. Dice primera de Juan 3, versículo 4 al 8. Yo se los leo, hermanos. Dice Juan: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, aunque vaya a la iglesia. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, no el que peca, porque todos pecamos, hermanos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, dice el apóstol Juan. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Para esto vino el Hijo de Dios, para corregir todo lo que el pecado trajo. Dice Dios, yo lo voy a corregir a como yo lo diseñé originalmente. De esto, hermanos, es lo que está hablando Isaías. Isaías dice, va a venir el Mesías y el Mesías va a corregir el problema del ser humano. ¿Cuál es el problema del ser humano, hermanos? ¿Que nos enfermamos? Pues sí es un problema. Pero el Mesías iba a venir a quitar la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Fíjese lo que dice el verso 6. Ahí estamos en Isaías 53. Todos nosotros, fíjese, después de la caída, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Se acuerdan lo que dice el verso 4? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Aquí el verso 6 dice, mas Jehová cargó en Él, ¿qué cosa? El pecado de todos nosotros. Él cargó nuestro pecado. A eso iba a venir el Mesías, a sanarnos de las consecuencias que vino a traer a este mundo el pecado. Ojo con eso, hermanos, porque esto está bien bueno y el diablo me los va a querer dormir. Verso 11, fíjense bien. Verá el fruto de su aflicción, está hablando de Jesús, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará, ¿qué cosa, hermanos? Las iniquidades de ellos. Nuestro pecado, nuestra maldad. Por eso debemos descansar, hermanos, en que todo lo que usted hizo antes de Cristo, lo llevó Cristo. ¿Y qué creen? Todo lo que hacen estando en Cristo, porque seguimos fallando, lo llevó Él. Y todo lo que usted haga de aquí en adelante, ya lo llevó Él también. Por eso nada más lo que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios, confesar nuestros pecados, no al padrecito de la parroquia, a Dios, y Jesucristo que está intercediendo por nosotros, por su llaga que fuimos curados, nos limpia de todo pecado. Dice el versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En el contexto, hermano, nos damos cuenta, un verso y otro verso y otro verso, que lo que ciertamente llevó Jesucristo en ese madero fue nuestro pecado. Sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, fíjense bien, hermanos, vámonos a Primera de Pedro. Y les dije que íbamos a ver argumentos a favor, argumentos en contra, durante todo el video. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. El apóstol Pedro, hermanos, tenía, igual que todos los apóstoles, la revelación del plan de Dios que no se había podido entender, que estaba escrito en el Antiguo Testamento. El apóstol Pedro interpreta aquí Isaías 53, y fíjese bien lo que interpreta el apóstol Pedro. ¿Qué fue lo que llevó Jesús en el madero? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. ¿Sí lo hallaron, hermanos? Fíjese qué dice. Quien llevó él mismo, ¿qué cosa? Nuestros pecados. El apóstol Pedro lo está interpretando. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Y qué dice luego, hermanos? Y por cuya herida fuisteis sanados. Se fija, está interpretando Isaías 53. Y está diciendo que la sanidad que nuestro Señor hizo
para todos nosotros, de lo que nos sanó, fue de la enfermedad principal que vino sobre el ser humano por causa de la rebelión y que puso la creación de cabeza, que es el pecado, hermanos. Ahora, hasta aquí pudiéramos cerrar si fuera un debate y decir, ya les demostré, hermanos, que Pedro está hablando espiritualmente y de lo que fuimos sanados en realidad es del pecado, fue una sanidad espiritual. Ok, pero a mí no me gusta, hermanos, cuando hacemos un estudio, comerme cosas y decir, ay, esto contradice lo que yo digo, pero no lo voy a decir, porque yo quiero decirles hasta ahí y quiero respaldar ese punto, y no, ¿para qué les digo lo demás si ni saben? No, hermanos. Hasta aquí aparentemente eso está correcto y no hay ningún problema, pero vámonos a Mateo capítulo 8, versículo 16. Ahí viene el otro a decir que Isaías no está hablando de una sanidad espiritual y del pecado, que sí está hablando de una sanidad física de todas las enfermedades. Y yo le digo, ¿de dónde sacaste eso? Mateo 8, capítulo 16. Y esto me gusta, hermanos, porque uno ve los dos lados. No es nomás, no, así es, y nosotros creemos, no. También en el estudio que tuvimos, los dones cesaron o continuaron. En todos lados vemos los dos lados de la moneda. Así debe de ser. No se trata de que yo los haga que piensen de una forma. Se trata de que yo les enseñe lo que dicen las escrituras y ustedes puedan tomar una decisión. ¿Lo hallaron, hermanos? Fíjense lo que dice. Está hablando de Jesús. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Vérense aquí, hermanos. Sanó a todos los enfermos. Y dice el verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo que, hermanos, él mismo llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y ahí el debate se pone un poco tenso, porque pues aparentemente ya habíamos dicho una cosa, pero resulta que Mateo, que también era inspirado por el Espíritu Santo, otro de los apóstoles, interpreta Isaías 53, y cuando nuestro Señor andaba echando fuera demonios y sanando a todos los enfermos, dice Mateo, para relacionarlo con el Mesías y para demostrarle a los judíos que Jesucristo era el Mesías, dice, esto fue para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué pasa aquí? Dice Pedro que es sanidad espiritual del pecado, pero aquí estos que sanó Jesús estaban enfermos físicamente, ciegos, cojos, leprosos, de todo, y él los sanó. Y dice Mateo, esto es para que se cumpliera lo que dijo Isaías, de modo que Isaías está hablando también de una sanidad física. Y ahí se nos pueden poner enfrente y decir, ya ven, los cristianos no se deben enfermar. Aquí lo dice Mateo. Isaías está hablando también de una sanidad física. ¿Qué hacemos con esto, hermanos? ¿Es una contradicción? No. Por eso les expliqué ahorita un poquito desde Génesis. Fue el pecado el causante de la maldición que vino sobre la tierra, de la muerte en el ser humano, del dolor y de la enfermedad. Ahorita se los dije, ¿verdad, hermanos? El pecado fue el causante. Cuando Cristo viene y quita el pecado, que es la raíz, entonces obviamente se quitan todas las consecuencias. La maldición de la tierra,
las enfermedades, todo lo que se echó a perder, lo viene a corregir Jesús. Ahora, Jesús, hermanos, sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios y resucitaba a los muertos para demostrar que Él era el Mesías y que Él había venido para corregir lo que el ser humano y el pecado habían echado a perder. Entonces Jesús viene a corregir para que no haya endemoniados, para que no haya enfermedades, para que no haya muerte, y demuestra todas esas cosas resucitando muertos y todas las cosas que Él hizo. Bueno, pero estas sanidades, hermanos, y resurrecciones que Jesús hizo eran parciales. ¿Qué quiere decir parciales? Número 1, ¿resucitó a todos los muertos? No, resucitó muertos, pero no a todos. Número 2, sanó a todos los enfermos. Aquí donde vimos en Mateo 8 dice que sí, sanó los de ahí, pero no a todos los enfermos. Hay pasajes donde vemos, como en Juan 5, donde se acerca, donde está un enfermo ahí en el estanque de Betesda, y dice que había muchos enfermos, y la Biblia nomás nos dice que lo sanó a él, no lo sanó a todos. Ahora, todos los que Él resucitó, que nos dicen las escrituras, Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de una viuda, incluso dice Mateo 27, 52, dice que cuando Jesús dijo consumado es y muere, dice que se abren los sepulcros y que salieron muchos muertos. ¿Sí saben ese pasaje, hermanos? Está en Mateo 27, 52, miren, se los leo, dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero esas resurrecciones fueron parciales. ¿Qué significa, hermanos? Que Lázaro, la hija de Jairo y todos esos que salieron de las tumbas el día que Jesús murió, después de un tiempo volvieron a morir. ¿De qué se murieron? Muy probablemente se enfermaron. ¿Por qué se enfermaron si Dios ya los había sanado? ¿Por qué se enfermaron? ¿Por qué se murieron si Jesús ya los había resucitado? Porque lo que Él hizo en los evangelios fue una demostración de lo que Él puede hacer y de lo que Él va a hacer, pero todavía no está hecho, hermanos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué si Jesús vino a morir en la cruz hace 2000 años? ¿Por qué si la paga del pecado es la muerte y nosotros ya fueron perdonados todos nuestros pecados, por qué nos morimos? ¿Alguien sabe eso? Porque sabiendo esa respuesta vamos a tener la de ¿por qué nos enfermamos? Porque no está completa la obra. Sí, Jesús vino a morir por nosotros para que nosotros ya no muriéramos, pero nos seguimos muriendo. Jesús vino a morir por nosotros para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, que Él iba a llevar nuestras enfermedades, pero nos seguimos enfermando. La pregunta es ¿por qué? Bueno, fíjense bien, hermanos. La causa de todos los males que vinieron a la humanidad, ¿cuál es, hermanos? El pecado. Ok. Cristo pagó ya por nuestros pecados y nos sanó de esa enfermedad del pecado y de todas las consecuencias, y vino a restaurar todas las cosas. Ahora, ¿por qué nos seguimos enfermando? ¿Por qué nos seguimos muriendo? Fíjense bien, hermanos. Se los voy a repetir ahorita. Espiritualmente, ojo con eso, podemos llamarle también internamente. Cuando ustedes creyeron en Jesús, se los comenté hace 1 o 2 estudios, fueron crucificados con Él.
Y cuando se fueron a bautizar, fueron sepultados con Él. Y cuando salieron del agua, fueron resucitados con Él a una nueva vida. Ahora, yo no he visto ni a mi suegro, ni a don Agustín, ni a nadie de ustedes crucificado, ni tampoco lo sepultaron. ¿Por qué? Porque todo fue espiritual, todo fue interno. Nosotros, hermanos, estamos compuestos de dos partes, de tres en realidad: alma, espíritu y cuerpo. Pero ahorita me quiero enfocar en el espíritu y en el cuerpo. Nuestro viejo hombre, la porquería de ser humano que éramos antes de Cristo, interna, espiritual, el que estaba dentro, cuando creímos, murió crucificado con Jesús, fue sepultado y resucitamos a una vida nueva. Por eso el que somos ahorita ya no es el que éramos antes. El que éramos antes se murió. Ahora, ¿por qué mi esposa no me cree muy bien eso? Porque fue interno, fue espiritual. Externamente y físicamente no nos hemos muerto. Y físicamente, hermanos, aunque interna y espiritualmente ya morimos y ya somos seres nuevos, creados a la imagen de Dios, seguimos pecando y seguimos fallando, porque el pecado, hermanos, sigue morando en nuestros cuerpos. No en nuestro espíritu, no en nuestro hombre interior, en nuestro cuerpo. Porque usted no se ha muerto. Y la paga del pecado, ¿cuál es, hermanos? La muerte. Entonces, si no hemos muerto físicamente, seguimos teniendo la maldad y el pecado en nosotros. Esto no le gusta a mucha gente, hermanos, porque mucha gente se creen como los fariseos, justos delante de Dios. Yo soy justo, yo no soy como estos, yo no soy pecador. No, hombre, yo ya no peco, yo ya ni fallo para nada. Y dice Primera de Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 8, fíjense, se lo leo yo, hermanos. Les digo las citas de todas maneras por si lo oyen el domingo y lo quieren estar buscando. Fíjese bien lo que dice Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La otra vez vi un debate, hermanos, de una persona con el padre Luis Toro, y lo fue encasillando hasta que dijo: usted tiene pecado, y dijo: yo ya no tengo pecado. Le dije a mi esposa: grave error, ya lo agarró, y lo agarró contra las cuerdas y le dijo: no tiene pecado, no, porque Jesús ya llevó mis pecados. Lo llevó aquí a Juan y le dijo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y todos lo empezaron a abuchar y le digo: ya la regó. ¿Por qué? Porque es cierto, fuimos perdonados, fuimos justificados, morimos y ya no tenemos pecado, y el diablo no tiene que acusarnos internamente. Externamente no nos hemos muerto y seguimos fallándole a Dios, porque el pecado sigue morando en nosotros. Dice el verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él, no el Padrecito, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, ojo, hermanos, yo les puedo decir ahorita: hermanos, ¿quién pecó desde el miércoles pasado? Y todos: no, pues yo no he matado a nadie, no, yo tampoco, no he robado, no he hecho nada malo. Dice Juan: si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice, hermanos? Y decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ven el problema de decir: no, yo no hago nada? No, sí hago, hermanos. Y entonces, ¿por qué eres justificado? Por gracia, por medio de la fe, por las llagas de Cristo, nada más. No por mí ni por mis buenas obras. Dice el apóstol Pablo, hermanos, en Romanos 7,
Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Se acuerdan, hermanos? Que el mal está, ¿en dónde? En mí. Porque según el hombre interior, dice el apóstol Pablo, ¿qué dice, hermanos? ¿Según quién? Según el hombre, ¿cuál? Interior. ¿Cuál fue el que se murió? ¿Cuál fue el que se renovó? ¿Cuál fue el que se crucificó? Al que sepultaron y salió nueva vida. El interior. El exterior no. Usted no se ha muerto todavía. Por eso dice Pablo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, dice el apóstol Pablo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, usted viene aquí y usted dice, yo quiero oír la palabra, yo quiero aprender de Dios, yo quiero conocer más a Dios, yo quiero, sí, en el hombre interior. Pero cuando llega aquí, hermano, y se sienta, el hombre exterior y el pecado que está en usted, porque en nuestro cuerpo todavía el pecado aborrece a Dios. Y esa es la razón de que empezamos hoy la Biblia y empezamos, hace calor, ¿qué horas son? Mira el niño que va allá. Es el pecado del hombre exterior que le está diciendo, como dijo por ahí Elena ahora que la visitamos, aburrido, aburrido, aburrido. El hombre interior le dice, no, es cierto, está en la Biblia, esa es palabra de Dios, mi espíritu me da testimonio que es verdad. La carne dice aburrido, aburrido, aburrido. Ahora, fíjense bien, hermanos, cuando Cristo venga, vamos a recibir un cuerpo nuevo. Eso es lo que hemos venido viendo y eso es lo que en verdad importa. Ese cuerpo nuevo que nos van a dar, ya sea que Cristo nos resucite si estamos muertos o nos transforme si estamos vivos, ese cuerpo nuevo que usted va a tener no se va a morir, no se va a enfermar, no se va a aburrir cuando lean la Biblia, no va a tener calor, ni sueño, ni va a estar viendo qué anda haciendo el niño por allá afuera. Como esos cuerpos, hermanos, no van a tener pecado, entonces no van a tener las consecuencias del pecado. Es decir, esos cuerpos nuevos y sin pecado no se van a morir, porque la paga del pecado es muerte, pero esos cuerpos no tienen pecado. En estos cuerpos que traemos cargando sigue morando el pecado. Por eso, aunque Cristo murió por nosotros, nos tenemos que morir, porque la paga del pecado es la muerte, del pecado que mora en nuestros cuerpos. Para eso, hermanos, vino el Mesías, para corregir todas las cosas. Y la gente en las religiones piensa que las cosas se corrigen leyendo la Biblia, asistiendo a una reunión. Cambiamos ciertamente, porque nuestro hombre interior fue transformado. Pero no llegamos, ni vamos a llegar a ninguna perfección, porque seguimos arreando un cuerpo de muerte pecaminoso. Este cuerpo, hermanos, por causa del pecado, no del pecado que usted cometió, sino del pecado que mora en ese cuerpo, este cuerpo se muere y este cuerpo se enferma. El cuerpo nuevo no, porque no va a tener pecado, ni se enferma ni se muere. El cuerpo viejo se enferma y se muere. No, ¿por qué? Porque sigue morando el pecado en ti. No es cierto, yo ya no tengo pecado. El que dice que no tiene pecado es mentiroso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Mientras no recibamos el cuerpo nuevo, vamos a seguir enfermando como todos los demás y nos vamos a seguir muriendo como todos los demás, porque tenemos un cuerpo con la tendencia pecaminosa igual a todos los demás. La diferencia es que no vivimos como todos los demás, porque internamente
ya hemos muerto. Cristo mora en nosotros y ahora nuestro hombre interior y espiritual, ese que quiere oír la palabra de Dios, se está peleando con el carnal que se empieza a dormir a la hora de la predicación. Y por eso está uno, ay, que no tengo que poner, no, así hago esto, no, y tiene uno aquí el diablito y el angelito así, porque uno está peleando con uno mismo. Y a veces vencemos, hermanos, y a veces fallamos. ¿De qué depende? De qué tan fortalecidos en el espíritu o qué tan débiles estemos. ¿Cuántos hermanos que se dicen cristianos han juzgado injustamente a sus hermanos porque están enfermos? Porque se enfermaron o porque no han sanado. Una de las primeras personas, hermanos, que nos empezó a compartir la palabra de Dios, la maestra Oralia, asistía a una congregación de estas donde patalean y gritan y dicen que los cristianos no se enferman. A la maestra le dio cáncer, hermanos, y se le llenó su garganta de tumores. La maestra no se lavaba con pasta de dientes porque la pasta de dientes causaba cáncer y se lavaba con bicarbonato. No se ponía desodorante en las axilas porque decía que el desodorante causaba cáncer y se ponía bicarbonato con limón. Al final le dio cáncer. No sé yo exactamente cómo la vieron en la iglesia, pero ella se andaba escondiendo y se cargó la enfermedad sola. Y muy probablemente tenía vergüenza y muy probablemente cuestionó a Dios y le dijo: Señor, pues ¿qué pasó? Estuvo años en la iglesia, creía que no se podía enfermar y al final se murió. Hay una persona que vio en unos comentarios en YouTube que decía que recibía la fortaleza de Dios leyendo las escrituras porque tiene una enfermedad que la ha tenido postrada 11 años en cama. Y eso lo vi la semana pasada y por eso empecé a hacer este estudio, hermanos. Porque hay mucha gente que ve y le dice: no, pues es que vea una campaña de sanidad, que no has tenido fe, o examínate, a lo mejor. Sí, todo eso es cierto, pero a veces, hermanos, las enfermedades no son por causa de que estemos viviendo una vida doble, sino por causa de que el pecado sigue morando en nosotros y seguimos bajo las consecuencias que trajo el pecado. Fíjense bien, en Juan 11:3, hermanos, fíjense lo que le mandan a decir a Jesús Marta y María, las hermanas de Lázaro. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Cuántas veces, hermanos, la gente piensa que los cristianos que están enfermos, y a veces lo piensan ellos mismos, que Dios no los ama? Porque dices: pues si me amaras, Señor, ya me hubiera sanado. Y los demás dicen: pues es que si lo amara, o si estuviera viviendo bien realmente delante de Dios, Dios ya lo hubiera sanado. ¿Por qué? Porque no es posible que Dios lo ame y aún así esté enfermo. ¿Qué le dijeron los sirvientes que mandan Marta y María a Jesús? Señor, el que amas está enfermo. Alguien a quien Dios ama estaba enfermo. Y no nada más enfermo, hermanos, se murió. Jesús lo vino a resucitar, pero ya no nos cuentan los evangelios que más tarde, obviamente, se volvió a morir. ¿Por qué se volvió a morir Lázaro? Porque en el cuerpo en el que Jesús lo resucitó era el mismo cuerpo con tendencias pecaminosas. Si lo hubiera resucitado en un cuerpo glorificado como en el de él, entonces ya ni se muere ni se enferma. Pero como lo resucita en el mismo cuerpo con pecado, entonces más tarde Lázaro sufrió las consecuencias del pecado. La paga del pecado es la muerte, y se murió. En los Hechos, hermanos, 9:36 se nos habla
de una discípula que se llamaba, a ver si Azucena se acuerda, Tabita. de una discípula que se llamaba Tabita, me parece que se traduce por Dorcas. Fíjense lo que dice, hermanos. Había entonces, dice, en Jope, una discípula. ¿Qué es una discípula, hermanos? Una seguidora de Jesús. Esta era cristiana. Y aquí ya había pasado la crucifixión de Jesús, donde supuestamente por sus llagas fuimos sanados, y Él llevó nuestras enfermedades, que sí lo hizo, pero espiritualmente, internamente, y estamos esperando que venga y lo haga completamente, dándonos nuestros cuerpos nuevos. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas. Y en aquellos días, ¿sabe qué le pasó, hermanos? Se enfermó y se murió. Era una discípula. Creía en Jesús y abundaba en buenas obras. ¿Qué le pasó? Se enfermó. ¿Qué hubieran dicho muchos de los hermanos, sobre todo pentecosteses en nuestros tiempos, si hubieran visto a Dorcas? ¿Quién sabe en qué andaba la Dorcas? Me hace que esa Dorcas era tremenda, hacía vestiditos y todo, pero ¿por qué se enfermó? ¿Por qué Dios permitió que se enfermara? Si Cristo ya llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Gálatas, hermanos, búsquenlo, 4. Gálatas 4, hasta se los acomodé en orden, hermanos. Aquí pusimos Juan, Hechos y Gálatas 4, versículo 13. Aquí vamos a ver otro enfermo. ¿Y saben quién es, hermanos? El apóstol Pablo. También se enfermó. Gálatas 4:13. Para los que dicen que los cristianos no se enferman. ¿Lo hallaron, hermanos? ¿Qué dice Pablo? Pues vosotros, le dice a los Gálatas, sabéis. ¿Qué cosa, hermanos? Que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Es decir, Pablo dice, yo no iba a ir ahí con ustedes, yo andaba para allá y para acá, pero llegué ahí con ustedes porque me enfermé. El apóstol Pablo, hermanos, se enfermó. Y luego, ¿qué dice el verso 14? Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Qué dice el apóstol Pablo, hermanos? No me despreciaron ni me desecharon. ¿Por qué los Gálatas tenían la opción de desecharlo y de despreciarlo? Porque estaba enfermo. Y el ser humano en el mundo piensa que una persona enferma es una persona con la que Dios está desagradada. Y en la iglesia piensan lo mismo, hermanos, porque no renuevan su mente conforme a las escrituras y piensan que una persona enferma es una persona con la que Dios está desagradada. Ya vimos que Dorcas se enfermó, que Lázaro se enfermó, siendo que era el que el Señor amaba, y aquí vemos que el apóstol Pablo también se enfermó. Y le dice a los Gálatas, y ustedes no me despreciaron ni me desecharon. ¿Qué cosa dice, hermanos? Por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿Qué era, hermanos? Una prueba. Antes bien, dice, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, hermanos. Así me recibieron al principio allá en la 20. Ya después me empezaron a ver así como que ¿por qué no ha sanado? ¿Por qué esto? Dice primera de Timoteo, hermanos, aváncenle. 5:23. Primera de Timoteo 5:23. Ya después les valió y me desecharon y me menospreciaron como estuviera, hermanos. Primera de Timoteo 5:23. ¿Quién está malo aquí? Timoteo. Hágame una lista por ahí para que luego hable con estos que dicen que no se enferman.
Si no se enferman, Lázaro, ¿por qué se enfermó? Dorcas, ¿por qué se enfermó? El apóstol Pablo, ¿por qué se enfermó? Timoteo, ¿por qué se enfermó? Le dice Pablo a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Cada rato se enfermaba, no sé si era colitis o qué, pero por el agua sucia de aquellos tiempos, Timoteo andaba bien malo. Y como era pastor, yo decía, mejor no tomo vino para no hacerle tropiezo a nadie. El apóstol Pablo le sugiere y le dice, mira, por tu salud, ya no tomes pura agua, está bien cochina y andas bien malo siempre en la panza, tómate un poquito de vino. Y muchos se agarran de este ver. Ya ves, el apóstol Pablo dijo, pero esa es otra historia, hermanos. ¿Por qué el apóstol Pablo no ordenó con autoridad apostólica que Timoteo fuera sanado? Y ordeno, Timoteo, así como Guillermo Maldonado, en esta hora, como dicen, que esa enfermedad fuera y todas esas cosas. ¿Por qué no reprendió Pablo a Timoteo por su falta de fe? Timoteo, siempre andas enfermo de la panza, pues ¿qué no tienes fe? ¿Por qué no lo cuestionó para saber si estaba viviendo en pecado? Oye, Timoteo, por causa de tus frecuentes enfermedades, yo creo que te vamos a quitar porque se me hace que andas en pecado. Si fuera la voluntad de Dios, hermanos, que todos recibieran la sanidad, como muchos argumentan, ¿por qué el apóstol Pablo, que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, no ordenó o declaró sanidad para Timoteo? Y en lugar de eso le dijo, no hombre, Timoteo, andas bien malo, ya no tomes tanta agua. Eso fue lo que le dijo Pablo. ¿Por qué no le dijo que sanara, que lo declaraba? Si la voluntad de Dios es que todos estén sanos. Segunda de Timoteo, hermanos, ahí está cerquita, 4:20, ya vamos a terminar, pero les quise poner varios ejemplos, como les dije al principio del video, para tener argumentos suficientes. Ya explicamos Isaías, pero ahora estamos dando evidencias de discípulos, de apóstoles, de seres amados por Dios que se enfermaron, para que la iglesia inmadura que se la pasa juzgando a los enfermos aprenda. Segunda de Timoteo 4, versículo 20. Segunda de Timoteo 4:20, ¿lo tienen, hermanos? Estaba ahí cerquita. ¿Qué dice? Erasto, dice, está hablando de sus colaboradores, de los que le ayudaban a Pablo, de los que andaban chambeando, no de esos que están sentados en las iglesias criticando y que no hacen nada, hermanos, que son los que acusan a los enfermos. Dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo, ¿qué dice, hermanos? Dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejó? Enfermo. Trófimo andaba con Pablo y de repente se enfermó. No sé si le dio el coronavirus 1800 antes de Cristo, cuál enfermedad le dio, pero Pablo no oró por él, no recibió sanidad, no lo cuestionó si estaba en pecado, no le dijo que estuviera, que no tenía fe, simplemente dijo, ay, se enfermó, bueno, yo le voy a seguir. Y después le habla a Timoteo y dice, dejé a Trófimo enfermo, porque se enfermó. Filipenses capítulo 2, versículo 25, fíjense ya cuántos llevamos, hermanos. Filipenses 2:25, por eso no los puse a leer hoy para que leyeran al final. 2:25, ¿lo hallaron, hermanos? Ustedes me dicen, yo los espero. 2:25, fíjense bien. Mas tuve por necesario, dice, enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador. ¿Quién era, hermanos? Hermano y colaborador, compañero de milicia. ¿Ustedes creen que estaba en pecado? Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Era el que le servía a Pablo y le andaba haciendo los mandados. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió. Él se preocupó porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza.
enfermó también, hermanos. ¿Cuál es la conclusión entonces, hermanos? Mientras me buscan Apocalipsis para terminar, 21:4. Apocalipsis 21:4. Cristo llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades, sí. ¿Cuál fue la principal? El pecado. Después de eso, ¿cuál más? Todas las demás. Todas las enfermedades las llevó Cristo. ¿Por qué nos seguimos enfermando entonces? ¿Por qué nos seguimos muriendo entonces? Si ya somos cristianos y tenemos fe y hemos creído en Cristo. Porque físicamente el pecado sigue morando en nosotros. Y mientras el pecado siga morando en nosotros, vamos a seguir bajo las consecuencias del pecado, que son la muerte, el dolor y la enfermedad. ¿De qué sirve entonces ser cristiano si a final de cuentas la gente se enferma, los cristianos también? A la gente le va mal económicamente, también las crisis le afectan a los cristianos también. La gente que está afuera se muere, los cristianos también. Lo hemos venido viendo, hermanos, ya vimos desde otro ángulo. El beneficio es que nosotros no somos cristianos para recibir beneficios terrenales y temporales. Eso de venga a la iglesia para que sus problemas se acaben, venga a la iglesia para recibir un milagro, venga a la iglesia para recibir un milagro financiero, toda esa es basura, hermanos, que los hombres han creado para atraer a las congregaciones a gente carnal, no nacida de nuevo. Les prometen cosas terrenales, el reino ahora, el evangelio de la prosperidad, el pare de sufrir, porque el mundo quiere las cosas terrenales y temporales y desecha las celestiales y las eternas, hermanos. Nosotros, cuando le prediquemos a alguien el evangelio, no lo vamos a engañar diciendo que sus problemas se van a acabar, porque no se van a acabar, hermanos. ¿A quién se le han acabado los problemas de aquí a ustedes? A nadie. No les vamos a decir que se van a hacer ricos, porque no se van a hacer ricos. ¿Cuántos de aquí son ricos? Dios nos suple, hermanos, y nos provee, y a veces en ocasiones y en temporadas más, y qué bueno, pero ricos no somos, hermanos. No le vamos a decir a la gente que no se van a enfermar, porque ¿cuántos de aquí se enferman, hermanos? De los últimos meses yo vi a mi suegro, a mi suegra, quién sabe cómo andarán, otra vez vuelve a sacar a lo mismo. No, hermanos, todos, yo me enfermé de la garganta, Liri anda con lo del estómago, Azucena que la espalda, que las piernas, creo que César es el único que no se enferma, Clara también, doña Mari Carmen la otra vez que andaba con las dolencias, a doña Dori la última vez que ya ve que la operaron y todo eso. Todos estamos batallando, todos estamos enfermando, todos estamos padeciendo las consecuencias del pecado que mora en nuestros cuerpos, anhelando que Cristo venga para que nos liberte de este cuerpo de muerte. Dice Apocalipsis, y cerramos, hermanos, capítulo 21, versículo 4. Ya no les pregunté si lo hallaron porque les di mucho rato, hermanos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué vamos a llegar ahí con lágrimas? Porque el camino fue difícil, hermanos. Nos enfermamos, batallamos, nos persiguieron, nos morimos y de todo le pasa al cristiano. Por eso cuando llegue allá y esté llorando de haber llegado a la meta, de haberlo logrado, dice que nuestro Señor nos va a estar enjugando las lágrimas. Y estas palabras, hermanos, nos las va a decir Jesús: ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando lleguemos llorando ahí, hermanos, nos va a decir estas palabras, nos va a enjugar las lágrimas y va a decir: ya pasó, ya pasó.
todo lo que aguantaste, todo lo que sufriste. Va a decir el Señor, ya pasó, y vas a estar llorando ahí porque vas a decir, llegué. Y los que no tengan piernas, los que están postrados en camas, cuando se paren delante de Jesús y lo vean, y vean que se mueven, y los ciegos veamos, y los sordos oigan, lo primero que vamos a hacer, hermanos, y aquí dice, una chilladera que vamos a tener. Y el Señor nos va a consolar y nos va a decir, ya pasó, ya olvídate. Ya no va a haber noticias aquí de que un chango en el Reino Unido anda pegando no sé qué enfermedad, de que la hepatitis de los niños que ahora ya está saliendo, de que el COVID-19, ya anunciaron que va a venir en 10 años el COVID-29. Nada de eso, dice el Señor. Ya no va a haber ni una enfermedad, no te va a doler ni la cabeza, ni la rodilla, ni nada, ni dolor, ni enfermedad, ni morir. Ay, que está enfermo mi papá. Ay, que se va a enfermar mi hermano. Ay, que se me enfermó un hijo. Nadie se va a enfermar. Y nadie se va a morir. Por eso vamos a llorar, hermanos, de gozo cuando lleguemos a ese lugar. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. No sin antes despedir el estudio, agradeciéndole a los hermanos que nos siguen, que comparten los estudios, que difícilmente a lo mejor llegaron hasta el final del video, porque muchos se salen en los 5 minutos. Estamos acostumbrados, hermanos, a las cosas rápidas, a las sopas maruchan, y hay mucha gente que se adapta y hace sermones maruchan, pero así no se puede enseñar la gran cosa, hermanos. Si les digo esto que les dije en 5 minutos, se van a ir todos mareados. Entonces necesita uno un poco de tiempo. Ojalá que poco a poco nos podamos ir adaptando, también quienes nos oyen en internet, a escuchar la palabra, y dedicarle 1 hora, hermanos. Yo antes les daba 1 hora y media, 2 horas, ya le bajé, ya nomás lo cerré en 1. Pero lo hacemos con la intención de dar la información, los 2 lados de la moneda, y gloria a Dios y gracias a Dios que todavía los estudios quedan grabados. Y si usted le ganó un poquito ahí el sueño, o no entendió bien, o cualquier cosa, ahí queda grabado y lo pueden seguir viendo. Por lo pronto nos despedimos, y como les digo siempre, nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.